los destruyó. Una vez más, María Zaharova, en una respuesta contundente y mordaz a las declaraciones de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, no solo desmanteló la narrativa occidental sobre la legitimidad de los ataques ucranianos en territorio ruso, sino que también expuso la hipocresía y peligrosidad de una política europea que parece dispuesta a sacrificar miles de vidas en nombre de supuesto ideal de civilización. Mientras los líderes europeos, encabezados por figuras como Borrell, intentan justificar la escalada del conflicto bajo el pretexto de la defensa propia, la realidad sobre el terreno pinta un cuadro mucho más oscuro y complejo, donde la representante de Rusia no dudó en hacérselos recordar. Ahora bien, ¿hasta dónde llegarán las hostilidades? ¿Qué precio está dispuesto a pagar Occidente en su cruzada contra Rusia? Los detalles a continuación. Si estás en El Salvador o vives en El Salvador y quieres participar de un encuentro con el J, aquí un evento que vamos a organizar, por favor escríbenos al siguiente número de WhatsApp, +51 959 88 11 12. En todo caso, más información al término de este video. Lo delató. En un momento en que resonó en todos los rincones de la diplomacia internacional, María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, lanzó una contundente respuesta a las recientes declaraciones de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Borrell había afirmado que los ataques de Kiev contra el territorio ruso eran legítimos, siempre y cuando se llevasen a cabo proporcionalmente. La respuesta de Zaharova, cargada de ironía y un profundo análisis crítico, no solo dejó en evidencia las contradicciones y debilidades de la postura europea en el conflicto ucraniano, sino que también cuestionó las verdaderas intenciones detrás de estas políticas. ¿Qué proporción? ¿Un Borrell por cada decena de miles de ucranianos asesinados para que florezca un hermoso jardín? Escribió Zaharova en su cuenta de Telegram, refiriéndose a las polémicas declaraciones de Borrell en las que comparaba a Europa con un jardín y al resto del mundo como una jungla. Esta comparación no solo mostró una desconexión flagrante con la realidad geopolítica, sino que también subrayó la hipocresía de las políticas europeas, dispuestas a sacrificar miles de vidas en nombre de un ideal de civilización supuestamente superior. Y es que el contexto en el que Borrell hizo estas declaraciones no era menos inquietante, pues durante una reciente reunión de cancilleres de los países del bloque, celebrada en Bruselas, se discutió la posibilidad de levantar las restricciones para permitir que Ucrania atacara a Rusia con armas occidentales. Al respecto, Borrell informó que 1,5 o 2 países de la Unión Europea ya estaban dispuestos a dar ese paso. Una afirmación que, aunque vaga, revelaba una creciente beligerancia en las políticas del bloque hacia Rusia. Razón por la que esta disposición a escalar el conflicto bajo el pretexto de la defensa propia fue rápidamente cuestionada por Zaharova, quien destacó la peligrosidad de tal interpretación del derecho internacional. ¿Pero qué constituye realmente una respuesta proporcional en un conflicto tan complejo y cargado de tensiones históricas y políticas? Zaharova y otros analistas señalaron la peligrosa elasticidad con la que se estaba aplicando este concepto, sugiriendo que la proporcionalidad se estaba utilizando como un pretexto para justificar acciones que podían llevar a una escala descontrolada del conflicto. El uso de armas occidentales por parte del régimen de Kiev, justificado por Borrell bajo el pretexto del derecho de guerra, añade otra capa de complejidad y controversia. La afirmación de Borrell de que no hay contradicción en este uso y que Ucrania podría tomar represalias contra Rusia desde su territorio ignora deliberadamente las implicaciones geopolíticas y éticas de tal escalada. Y es que no se trata solo de la legalidad de las acciones, sino de las consecuencias humanitarias y estratégicas que podrían derivarse de una intensificación del conflicto. Es por ello que la posición de Zaharova no solo expone la hipocresía de la Unión Europea,
sino que también subraya el peligro real de una guerra total en Europa. Además, es importante destacar que, históricamente, las guerras en Europa han sido testigos de una constante reinterpretación del derecho internacional, adaptado a los intereses de las potencias dominantes. Desde la Paz de Westfalia, en 1648, hasta los conflictos modernos, la justificación de la violencia ha sido moldeada por narrativas de legitimidad y defensa. En el caso actual, la posición de Borrell parece seguir esta tradición, usando el manto del derecho para justificar acciones que podrían llevar a una catástrofe humanitaria. La historia reciente de intervenciones occidentales que han dejado un rastro de destrucción y caos desde Irak hasta Libia y Siria sirve como un sombrío recordatorio de los fracasos colectivos de la comunidad internacional para aprender de su pasado. Por otro lado, en términos de tácticas militares, el conflicto en Ucrania ha visto una evolución significativa. Las fuerzas rusas equipadas con una combinación de tecnología avanzada y estrategias tradicionales han mantenido una ventaja notable en varios frentes. Además, los sistemas de defensa aérea, los vehículos blindados y las tácticas de guerra electrónica han jugado un papel crucial en su capacidad para neutralizar las amenazas ucranianas. El conflicto en Ucrania ha traído a la palestra la utilización de diversos sistemas de armamento que han cambiado la dinámica de la guerra moderna. Por ejemplo, el uso de drones en misiones de reconocimiento y ataque ha permitido a ambas partes obtener una ventaja táctica sin exponer a sus tropas a un riesgo inmediato. Ante esto, Rusia ha desplegado drones avanzados como el Orlan 10 y el Forpost-R, que han sido cruciales en la vigilancia y localización de objetivos enemigos. Estos drones han permitido a las fuerzas rusas realizar ataques precisos y reducir la capacidad operativa de las fuerzas ucranianas. Mientras que Ucrania, con la ayuda de sus aliados occidentales, ha empleado sistemas de defensa aérea como los Stinger y los sistemas Patriot, que han sido proporcionados por Estados Unidos y otros países de la OTAN. Así, estos sistemas han sido fundamentales para interceptar misiles y aviones rusos, demostrando la importancia de la tecnología en la defensa moderna. Sin embargo, la efectividad de estos sistemas ha sido variada y la superioridad aérea de Rusia sigue siendo un factor determinante en el conflicto. Además, la guerra ha visto un uso intensivo de la guerra cibernética. Mientras tanto, Rusia, conocida por sus capacidades avanzadas en ciberseguridad, ha llevado a cabo ataques cibernéticos contra infraestructuras críticas ucranianas, incluyendo redes eléctricas y sistemas de comunicación, por lo que estos ataques han causado interrupciones significativas y han demostrado la vulnerabilidad de las infraestructuras modernas ante las amenazas cibernéticas. Asimismo, en el frente económico, las sanciones impuestas por Occidente han tenido un impacto considerable en la economía rusa. Sin embargo, Rusia ha demostrado una notable capacidad de resistencia y adaptación. A través de alianzas estratégicas con países como China e India, ha logrado mitigar algunos de los efectos más severos de las sanciones. Además, la dependencia de Europa del gas y del petróleo ruso ha creado un dilema para muchos países europeos, que han tenido que equilibrar sus necesidades energéticas con su deseo de castigar a Rusia. Este juego de poder económico ha añadido otra dimensión a un conflicto ya de por sí complejo y multifacético. Es así como en el ámbito de la estrategia militar, la doctrina rusa ha demostrado ser eficaz en varios aspectos clave. La utilización de la guerra híbrida, que combina operaciones militares convencionales, cibernéticas y de información, ha permitido a Rusia mantener la iniciativa en el conflicto. Este enfoque multifacético ha confundido y desorientado a las fuerzas ucranianas y a sus aliados occidentales, que a menudo se han encontrado reaccionando en lugar de actuando proactivamente. La guerra de información en particular ha sido una herramienta poderosa en manos de Rusia, utilizada para influir en la opinión pública tanto a nivel nacional como internacional. De esta manera, mientras la Unión Europea y sus aliados intentan proyectar fuerza y unidad,
La realidad sobre el terreno y las respuestas de figuras como Zaharova demuestran que la narrativa occidental está lejos de ser incontestable. Y es que la vocera rusa, con su aguda crítica, no solo defendió la posición de su país, sino que también puso en evidencia las debilidades y contradicciones de sus adversarios, dejando claro que en esta guerra de palabras y hechos, la verdad y la justicia son mucho más complejas de lo que discursos oficiales sugieren. El impacto de estas declaraciones y el juego estratégico en curso tendrán repercusiones duraderas, no solo para Rusia y Ucrania, sino para todo el orden mundial. Pues en un escenario donde las palabras pueden ser tan poderosas como las armas, la voz de Zaharova resuena como un recordatorio de que en la lucha por la narrativa, la verdad no siempre es la primera víctima, pero sí una de las más importantes. Por ello, no cabe dudas de quienes están a muchos pasos más adelante en este conflicto. A pesar de los infinitos intentos de Occidente por acabar con Rusia, la nación de Vladimir Putin continúa imponiéndose en el terreno, dejando en claro que no hay forma de destruirlos. Entonces, ¿por qué la insistencia de Zelensky y sus aliados del bloque? Pues es algo a lo que aún no se le encuentra explicación. Sin embargo, lo que está claro es que una gran crisis se avecina para ellos. Una de las cosas que más me llamó, de hecho, poderosamente la atención de estar en El Salvador fue la cantidad, y es lo que se me sigue impresionando, la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda, me reconoce, me dice el J. Y la verdad es que estando aquí en El Salvador me siento literalmente en casa por la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda y que se sienten identificados con el trabajo que hacemos en Prensa Alternativa. Así que queremos conversar con ustedes, queremos encontrarnos, darnos un abrazo, hablar de proyectos, saber qué les gustaría que nosotros sigamos produciendo o comencemos a producir. Queremos reunirnos con nuestros hermanos de la Patria Grande aquí en El Salvador, ¿sí? Creo parte del sueño de nuestra América, el poder encontrarnos. Así que bueno, la idea está ahí, ya veremos cuántas personas somos, dónde nos encontramos. Para eso vamos a crear un canal de WhatsApp y las coordinaciones las vamos a hacer por este número que les estamos dando, +51 959 88 11 12. Bueno, espero poder verlos, darles un abrazo, hablar de las cosas que podemos hacer, grabar por ahí un programa. Bueno, las posibilidades son muchas. Un abrazo, Tupananchis Kama, hasta que nos volvamos a encontrar.